Decíamos al final del video sobre la prudencia que la persona virtuosa no es solo la que sabe lo que tiene que hacer, sino también la que lo realiza, lo ejecuta, lo lleva a cabo. En ese sentido no basta, por ejemplo, saber qué es lo que le corresponde a cada uno, hay que también dárselo, devolvérselo. Quien tiende a dar a los demás lo que les corresponde, decimos comúnmente que es justo, ¿no? Así, quien devuelve las cosas, quien paga las deudas, quien dice la verdad, en fin. Ya, pero ¿qué es la justicia? Es una virtud que está directamente vinculada con la sociabilidad, pero ¿qué es lo que lo caracteriza específicamente? Simplificando un poco, se puede decir que la justicia en sentido específico es un tipo de virtud que tiene que ver con el trato adecuado con un determinado tipo de bienes respecto a los cuales es posible lo que modernamente se llama puja distributiva, es decir, bienes abiertos a problemas de distribución. O sea, también hay bienes que no tienen ese problema, por ejemplo la amistad. Si por ejemplo la amistad, al igual que otros bienes de este tipo, no es algo que se pueda partir, en el sentido de que uno al tener un amigo no pudiera tener más amigos, sino que este tipo de bienes se multiplican si uno los da, ¿no? No hay necesidad de parcelarlos porque no se agotan. Ya, pero la amistad no tiene la estructura de una torta, por ejemplo, ¿no? De la que si yo a alguien le doy una porción a uno, el otro se queda sin esa porción. Así también hay bienes de los que trata, no sé, la economía y otros como los honores socialmente reconocidos, como los premios. En esto, cuando alguien obtiene parte de esos bienes, hay otro que se queda sin esa misma parte. Son bienes por naturaleza finitos, que no se multiplican. La justicia va a estar vinculada con este tipo de bienes, aquellos que deben distribuirse según un criterio racional, porque no se les puede dar todo a todos. Esto se puede formular también acudiendo a términos de la moderna teoría de juegos, de la siguiente manera, ¿no? En su campo más amplio, la justicia tiene que ver con bienes respecto a los cuales se dan juegos de suma cero, o como dicen los teóricos del juego, ¿no? Un juego de suma cero es un juego en el que cuando alguien gana, el otro pierde la misma cantidad. O sea, si uno gana 1, el otro tiene menos 1 y uno menos 1, 0. Allí donde respecto de ciertos bienes hay este tipo de situación en la que cuando uno gana el otro pierde, allí son necesarios los criterios de distribución que responden a patrones de racionalidad que permitan asignar de manera fundada estos bienes. Bueno, podemos entonces decir que la justicia es el hábito de dar a cada uno lo que le corresponde. Todos habrán escuchado esta definición. De hecho, es una definición que suena bien. Además, es bastante simple. Sin embargo, el pequeño detalle es el siguiente. ¿Quién es el cada uno y qué es lo que le corresponde? Aristóteles, justamente en el libro quinto de la Ética Nicómaco, va a buscar responder estas preguntas. Entonces, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. ¿Quién es el cada uno? Aristóteles va a utilizar la estructura parte-todo para resolver esto. Por cierto, esta categoría parte-todo va a ser relativa a la perspectiva de análisis, porque, por ejemplo, un alumno va a ser parte de la universidad, que en la universidad en este caso sería el todo, y la universidad a su vez sería parte del país, y el país sería el todo y la universidad parte, y así sucesivamente. O sea, se entiende, son categorías relativas al análisis. Bueno, si el destinatario de nuestra deuda es el todo, por ejemplo, pagar impuestos, votar en las elecciones, y esto lo digo con rabia, porque me ha tocado ser vocal de mesa en las últimas 7 elecciones y no va nadie a votar. No. Aristóteles le va a llamar justicia general. Pero si el destinatario de la deuda es la parte, ya sea la relación todo parte o parte, esto es, pagando un sueldo, poniendo notas, pagando una bebida, etc., Aristóteles le va a llamar justicia particular. Ya. Pero en segundo lugar, ¿pero qué es lo que le corresponde a cada uno? Cuando el todo distribuye las partes, la pregunta es,
¿sería justo que le diese exactamente lo mismo a todos? Pensémoslo así. ¿Sería justo que un profesor, quien está representando al todo a la universidad, pusiera las mismas notas a todos los alumnos sin importar el mérito o la calidad de la prueba rendida? No. De hecho, si piensa usted que sí, bueno, todo es un 2. No, según el mérito o según la calidad de la prueba, ¿no? Ahora, normalmente quien reparte es aquel que representa el todo. El funcionario, el jefe, el presidente, el profesor, en fin. Ellos, todas estas personas, para ser justas, deben distribuir las cargas y beneficios con criterios aceptables. O sea, atendiendo al mérito, función, necesidad, en fin. Todo esto que corresponda a la actividad, ¿no? Por tanto, para ser justo en la distribución, se debe realizar una ponderación entre la cosa y la persona, ¿no? Es decir, va a ser entre la cosa y los méritos, funciones, necesidades. Así, por ejemplo, es como se asignan diferentes salarios por cuestiones de calificación, rendimiento, en fin, ¿no? Claro, aquí se opera con el tema de los salarios con un criterio que no es igualitarista, por lo menos en la comparación transversal. O sea, quizá dentro de la comparación de cada uno en el escalafón podrá ser igualitarista de nuevo, ¿no? Por ejemplo, todos los gerentes ganan igual, pero hay empresas que ni siquiera le pagan igual a todos los gerentes, ¿no? O los equipos de fútbol, a los diferentes futbolistas, ¿no? Sino que el sueldo va a depender de lo que haga el gerente y cuán importante sea para la empresa, su costo de oportunidad, en fin. Por cierto, no siempre se trata de repartir beneficios o reconocimientos. También pueden ser cargas lo que se reparte. Por ejemplo, el cobro de impuestos. No todos pagan la misma cantidad de impuestos y ni siquiera la misma proporción. Insisto, esa proporción es producto o va a ser producto de una ponderación entre la prestación que ella realiza y determinadas características del sujeto, o sea, según su función, mérito y necesidad. Es decir, se trata de una cierta igualdad, pero que Aristóteles va a llamar geométrica o proporcional. Bueno, pero a veces no se trata de repartir, sino de intercambiar, del trueque, ¿no? Debemos, por ejemplo, pagar el precio a quien nos vendió determinada cosa, una bebida, ¿no? Cuando la relación es entre parte y parte, esa justicia de intercambios se llama justicia conmutativa. Aquí, en este tipo de justicia, obviamente no van a importar las características personales, sino las prestaciones que cada uno debe dar. Entonces, así como en la justicia distributiva no se pretende que todos reciban exactamente lo mismo, sino en forma proporcional a sus méritos o necesidades, en el caso de la justicia conmutativa se atiende a la igualdad que se debe dar entre cosas, no entre persona y cosa, ¿no? Aquí la igualdad es aritmética, va a decir Aristóteles. La cosa que se da debe valer lo mismo que la cosa que se recibe. 100 pesos, una caluga. O sea, no importa en este caso si el comprador es rico, pobre, bueno o malo, sino que solo se atiende a la prestación exigida, ¿no? Por cierto, ¿tú qué piensas? ¿Es justo que la U no haya descendido en el torneo 2019 del fútbol chileno? Muchas gracias.